Good morning. Good morning. Happy Sunday. Buenos días, So happy buenos to be with días. you. Estoy muy Virtually, contento de estar con ustedes online, in your car, virtualmente, listening, en su on carro, si está video, escuchando, in your en video, homes, sitting on en your sus couch. I hogares, hope you're drinking a cup of coffee sentado or en hot su chocolate or sillón. orange juice, Espero whatever que you're esté doing. tomando I'm so café happy to be with you this morning. o So un té. it's our second week of Advent. Es nuestra segunda Adventus, semana de second coming, Adviento, the arrival, however you want to put de it. la What llegada. we're doing is we're Como anticipating the quisieras birth of hablar, Christ, estamos Christmas anticipando la Day, but llegada we're de also anticipating Jesucristo His en la return. Navidad. We're getting Y ready también when Jesus estamos comes back anticipando and sets all su things right. That's regreso. the promise in Revelation, right? Esa es la promesa Revelation chapter que 21. nos dan en He's going to make Apocalipsis, all ¿verdad? things En new. He's going to come Apocalipsis back and 20, set que Él order va a to all venir this y disorder, hacer all todas the las tears that cosas we've been, all the nuevas sadness y we've dar been. orden a todo Isn't el that so good to desorden en el think que about? estamos All viviendo. this chaos, all this craziness, all this ¿Qué no es genial loss, pensar all en this eso? Que todo el disappointment caos, will be toda la over. It'll be pérdida, done. todo lo que hemos We have estado our pasando hope in este that. año va a So terminar we light these pronto. candles on Advent. We light the hope Entonces candle. We light nosotros prendemos the faith estas candle. Today is the faith candle. Our faith is velas. in Christ, just like Mary and Joseph as Hoy they es la journeyed vela de la fe. toward the inn. There was no room in the inn, so they went to the stable. Their hope was that this baby would be La fe born. como la que tuvo María Christ the cuando Lord. fue al That's our establo hope. Our faith y is in cuando Him. nació He's coming. Jesús. He's coming back to set all things Es right. la fe que Amen. seguimos teniendo, If you have que Él nothing else viene. this morning, Amén. you have that. You Si have no faith tienes in nada Jesus más esta Christ. mañana, tú tienes esa Well, fe, as tienes la I've fe en dug Jesucristo. into Advent a little bit more Bueno, this year, and como every year it's a sigo new journey for me. estudiando sobre el Advent. Adviento, Every year it's always a fresh take las on 4 Advent, semanas trying previas de la to Navidad, come at it from a different cada angle. año As a estudiamos este preacher, tema as a pastor, y it's always como a challenge, predicador, right? como Because you've pastor, got the siempre es same difícil porque tengo story every que year, and you buscar want to make it fresh, you want diferentes to make temas it new sobre for la misma yourself. historia. If I can't Quiero make it new and hacerlo fresh for fresco, quiero myself, then how hacerlo can it be new nuevo, and fresh entonces eso for es un you? poco difícil. Well, what I'm finding is that it was a Bueno, little lo que bit me estoy dando cuenta deeper than I es que thought it el would be this Adviento year. es igual de empinado. Yesterday I got up on the roof of my Es muy house empinado, I have va two muy tiers empinado to our como un house, techo. right? Yo And the first tengo tier, the una pitch casa y on it tengo is, I dos hope I'm saying that right, techos. the pitch. I'm not a roofer, but the pitch on it's about like this. So I got up on that pitch Entonces and me that subí level en mi and I techo put that row of lights on. Well, I pensando really que no wanted iba a to get the estar muy second empinado layer on the house because it's y lo got que yo this peak quería on it. es ir al segundo And nivel I thought de that mi would be techo just the best to get up there and para get poner that las peak. luces de Navidad. And so I took the ladder, a second Entonces ladder, agarré la and I put it on escalera the y first la layer, puse the level, crawled out my en el kid's primer nivel bedroom del window, techo put it on the second level, and this is not something I would recommend. And y no put the recomiendo que header nadie there haga and esto. climbed up that 8-foot ladder to get on the second level Y of me the subí house. al segundo nivel And de la as I casa, got up del there, I techo de la realized, casa, this y is pretty cuando steep. subí But then I y got di up on vuelta me that quedé, level of the wow, house, and the esto está muy pitch on the empinado. second level of the house, you can't really see it from the ground, but it is No se ve desde way el piso tan steeper empinado, pero ya than estando allá than arriba the first level te of das the cuenta house, de which que en was out verdad like this. está And I muy didn't realize it until I inclinada la sat caída. down on the second layer of the house, Entonces me and I was senté, like, ya oh que había no, llegado hasta I arriba can't del get techo, y down me from quedé, up oh here. no, I'm no stuck me voy up a poder here bajar de for the aquí. rest of the night. Estoy Because atrapado there's aquí no way toda la I'm coming noche, back down porque from no up hay here. manera en la que me pueda And yo it took me bajar. a while to get my courage back up Y and get tomó back mucho down on tiempo that de ladder, but I ganar did el get the valor y second row of volver a lights up, bajarme. and my children were Y impressed. sí puse None of this I las luces de verbalized out Navidad. loud, so they thought I was very brave, but Mis hijos it was pensaron que yo era muy terrifying. valiente, But the point pero is that era it was a lot more steep muy than I thought miedoso. it was, and that's what Advent El has been punto for es de me que as el I've techo dug estaba into it muchísimo this más year. It's empinado de lo become que me much daba more cuenta, rich and y much yo more, creo it's much que deeper than I thought igualmente it el would tema be. del Adviento, And we've got something for you hay this morning that I muchas think you're más going to really cosas, hay love, más because if del you primer want nivel. a deeper relationship with Jesus Christ, which I Entonces know that hoy you do, vamos a estar aquí just I do, escuchando esta I do. palabra porque queremos una I want relación something deeper. I want something más richer. I profunda want con something Dios. more intimate, Yo quiero algo more más real, real con Dios, right? ¿verdad? I've followed a long time, so have Yo you. sé que tú Maybe you're new to también, faith, maybe you're y exploring más si faith. has seguido a Jesús por You want mucho something. tiempo, has venido a la iglesia por mucho tiempo. You Tú want something quieres with eso, God. quieres eso con Dios. Well, dive in with me this morning. Bueno, pues Matthew chapter 9. vamos conmigo esta mañana, We're looking at some Mateo meals capítulo that Jesus 9. had with some people Estamos viendo last una week, this week, comida next que week. Jesús tuvo, Matthew 9, verses 9 through 17. I'll let you turn there una in your comida que Bible. If Jesús not, compartió con of course, put it on Mateo the screen here. en Mateo 9, de 9 al 17. Jesus went on from there, and he saw a man named Matthew Dice, al salir de allí, sitting at the Jesús vio a tax un hombre collector's llamado Mateo Follow sentado en me. la caseta del recaudador Matthew de got up and followed impuestos. him. Sígueme, le dijo, y While Jesus Mateo was se having levantó y dinner le at Matthew's siguió. home,
Mientras Jesús cenaba en la casa de Mateo, vinieron muchos recaudadores de impuestos y pecadores. No sé si te recuerdas, la semana pasada solamente tuvo él cena con un recaudador de impuestos, pero esta semana él está cenando con muchos de ellos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come tu maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Pero ve y aprende lo que significa. Deseo misericordia, no sacrificio. Porque no, eso es lo que Jesús quiere que aprendamos. Deseo misericordia, no sacrificio. Pero no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista, su primo, le preguntaron, ¿cómo es que nosotros los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Ellos no ayunan, no obedecen las mismas leyes que nosotros estamos obedeciendo. Entonces Jesús les respondió, ¿cómo pueden llorar los invitados del esposo mientras él está con ellos? Como un tipo código les da ahí, como de que yo soy el esposo. ¿Cómo pueden llorar los invitados del esposo mientras él está con ellos? Llegará el día en los que les quitará el novio, entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en un vestido viejo, porque en el remedio de vestido se arranca y se agrava la rotura. Tampoco se ha hecho vino nuevo en odres viejos. Si lo hacen, los odres estallarán. El vino se acabará y los odres se arruinarán. No se vierte vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Entonces estamos viendo otra comida, y estas comidas que Jesús tiene nos enseñan de las relaciones que Él tiene con estas personas y nos enseñan sobre la salvación. Nos enseñan de lo que significa ser un seguidor de Jesús. ¿Qué significa ser salvado? Entonces, no importa de donde tú estés en tu aspecto de tu fe, tú puedes entender que Jesús quiere compartir su merienda contigo. Porque estos son lugares íntimos cuando tú te sientas a comer con alguien. Este fue el fin del día. Es lo que Jesús hacía para culminar su día junto con estos recaudadores. Entonces Jesús te está invitando, igual que los invitó a ellos, a que te sientes con Él y que compartas la merienda. Si tú te sientes lejos del Señor y a lo mejor no quieres leer la Biblia, solo déjame decirte que esto es un texto sagrado para miles de personas por miles de años y ha trabajado y han hecho milagros por miles de personas. Entonces, mientras tú piensas y consideras si la Biblia es relevante a tu vida, solo dale el pensamiento de que miles de personas han dado su vida y han creído y han dicho que estas palabras son verdaderas. Lo primero que vamos a hablar es la salvación. Lo que esta merienda que Jesús te invita a tener con Él quiere decir es que eres llamado. Jesús vio al hombre Mateo sentado en la caseta del recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo paró y lo que estaba haciendo y le siguió. ¿Alguna vez has ido a cenar con un médico o un doctor? ¿Alguna vez has tenido merienda con un doctor que estás ahí sentado compartiendo tu comida? Y de repente le hacen una llamada del trabajo. A lo mejor están vestidos en su uniforme y de repente les llaman y ellos ven su teléfono y se paran y se van. ¿Has visto eso pasar? Yo sí. Es como si todo parara. Nada más importa más que su trabajo. Ellos se paran y se van. ¿Por qué? Porque su vida no les pertenece completamente a ellos mismos. Están atados a esto. Ellos pertenecen en otro lugar. No tienen control sobre su calendario o su tiempo. Han sido llamados a otro lugar. La Biblia dice que nosotros como cristianos hemos sido llamados. La Biblia dice que todo cristiano ha sido llamado y que no tiene control de su vida.
y de su mundo. Es más, veamos esto. En Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y conforme a su propósito son llamados. Nos gusta hablar sobre la primera mitad de esto, pero nunca hablamos. Siempre hablamos de que todo nos va a ayudar para bien, todo va a salir bien. Dios hace las cosas por una razón, pero enfoquémonos en la segunda parte. La segunda parte de este verso, que dice que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Qué significa ser llamado? No solamente creer, pero ser llamado. Si tú ves las Escrituras, hay muchas partes en las que las personas son llamadas. Se ven diferentes, pero siempre hay un llamado ahí. Veamos unos ejemplos. En Juan capítulo 3, con Nicodemo. Y cuando Jesús llamó a Nicodemo, Jesús ni acaba de decirle la pregunta. Y Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Inmediatamente le da el llamado a Nicodemo, debes de nacer de nuevo. Y Nicodemo tiene que hacer una decisión ahí mismo. ¿Vas a nacer de nuevo o no? ¿Vas a cambiar tu vida, sí o no? O en Juan capítulo 4, con la mujer junto al pozo. Jesús es más indirecto, es más gentil. Toma mucho más tiempo antes de llamarle a ella. Pero cuando ella regresa a casa, ella ya está dramáticamente cambiada. Nunca ha sido tan amada como Jesús la amó. Y es porque pasó un llamado en su vida. Y ella fue completamente cambiada. Y luego lo vemos otra vez en Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a un hombre que nació ciego. Y parece que solo en las reuniones posteriores con Jesús pasa este llamado. Hay un llamado donde parece que el ciego está muy comprometido. Hay diálogo, hay conversación, hay sanidad. Y después Él se convierte. Entonces los modelos de conversión, los modelos no son iguales, todos son diferentes, pero hay una idea central, un tema central de lo que significa ser llamado y lo que significa ser llamado y tener a Jesús en tu vida, lo que significa ser un seguidor de Jesús. No significa que tú has sido tu iglesia toda la vida. No significa que tú creciste en una iglesia cristiana. No significa que te llames o te identifiques como cristiano o que creas en Jesús. Lo que significa ser llamado es que has sido radicalmente cambiado y vives una vida nueva. El ser llamado significa que Jesús debe ser central en tu vida. El ser llamado significa que Jesús ha entrado a tu corazón, de que nada es más importante que tu relación con Él, que le has dado el control, que le has dado todo. Tú sabes, nosotros creíamos como seres humanos, era muy comúnmente aceptado en los años anteriores que todo giraba alrededor de la Tierra. Esa era la ciencia de antes. Y había muchas discusiones al respecto, pero todos creían que el centro del mundo, que el centro del universo era la Tierra y que el Marzo iba alrededor de la Tierra. Todos creían esto, pero después alguien vino y lo cambió. Hubo muchas personas, muchos astrónomos de Arabia, pero el más famoso que sabemos es Copérnicos. Copérnicos en el 1610 más o menos, él dijo, hay una forma diferente de ver esto. La Tierra no es el centro, es el Sol. El Sol es el centro del sistema solar.
Y entonces él creó esta revolución copérnica donde la idea es de que nosotros vamos alrededor del Sol. Y a partir de su publicación, las contribuciones de la revolución continuaron hasta que finalmente terminaron con Isaac Newton, donde todos entendemos la ciencia como es hoy en día, de que nosotros somos los que vamos alrededor del Sol. La revolución copérnica se llama. ¿Y qué significa ser llamado? El ser llamado es una revolución copérnica del corazón. Lo que hace es que te quita a ti del centro. Ya no eres tú el centro y todo va alrededor de ti, sino que tú vas alrededor de Jesús. El ser llamado significa que todo va a órbita alrededor de Jesús. Él se convierte en la persona más significante de tu vida. Él está en el centro de todo. Eso es un llamado. Eso es pararte y seguirle. Y a lo mejor hay diferentes versiones de tu llamado, diferentes profundidades de tu llamado. A lo mejor tenemos la versión de un conductor de Uber, donde tiene un llamado, donde le dan una notificación en su celular y ellos deciden si tomar el llamado o no, tomar el cliente o no. Así es como son esos conductores de Uber, así tan llamados se sienten. No voy a agarrar este cliente, voy a tomar el otro cliente o el próximo. O a lo mejor tu llamado es como el nivel de un doctor, donde te llaman por teléfono y tú dices, wow, tengo que irme. Y si no voy y respondo, puedo perder mi trabajo. Eso es muy serio. ¿Sabes qué ilustración es mi favorita? Mi ilustración favorita es de un show de los 90s. Y yo sé que ustedes los jóvenes dicen, ay, un show viejo, pero créanme, este show está muy bueno. En el episodio 1 de este show que se llamaba La Ala Oeste, todos tienen un buscapersonas. ¿Te acuerdas de los buscapersonas? Y en este episodio, algo pasa donde a todos les llaman inmediatamente. Es más, todos dejan de hacer lo que están haciendo y ven sus buscapersonas. Y todos están cambiando y todos están a punto de salir de su puerta. Ni siquiera hablan de lo que está pasando. Solamente ven el mensaje, el llamado y se van. Y la persona con la que está ve su buscapersonas y lo ve y dice, ¿quién es el presidente? Porque ese es el texto que recibió. ¿Por qué todos están brincando por este tal presidente? Y todos en el show se quedan, wow, es el presidente de los Estados Unidos. Y cuando él llama, tú vas, porque el presidente está llamando. Es una cosa decir que tú crees, pero es otra cosa decir que eres llamado, que eres llamado. La segunda cosa que aprendemos de la salvación por medio de este texto es de que eres contaminado. Yo sé, no es una palabra muy divertida ahorita, pero cuando los fariseos ven a Jesús saliendo con estos pecadores, ellos dicen, ¿por qué tu maestro come con estos pecadores? Este es un insulto. Pero te voy a explicar por qué se sintieron así los fariseos. Ellos tenían razón. ¿Sabes por qué? Porque a ellos lo que les preocupaba muy legítimamente era la contaminación. Su trabajo es seguir la ley de Moisés. Eso es lo que les preocupaba más, seguir la ley de Moisés.
Y ahora ven a uno de sus maestros entrando con los pecadores y comer con ellos. Eso no se podía hacer antes. Si tú hacías eso, tú serás corruptido. Tú serías corruptivo si tú sales con un pecador y tienes contacto físico. Tú serías contaminado espiritualmente, moralmente. Y ellos sabían eso. Entonces le dicen que no es lo que sabe él como maestro, que si hace eso será contaminado, será corruptido. No puedes hacer eso, no podías tener contacto con estas personas sin enfermarte, sin ser infectado por ellos. Todos estamos muy pendientes de los gérmenes en nuestros lugares, ¿verdad? Podrás hablar de los 5 lugares que tienen más gérmenes, como tu teléfono. Ahorita me puedes decir las 5 cosas que tienen más gérmenes. Las piscinas, los gyms, los menús de restaurantes. ¿Tú sabías que la fruta tiene mucho germen? Te contaminas por tocar cosas fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque todos lo están tocando. Todos están tocando estas cosas. Y los fariseos sabían que si Jesús iba en la casa de Mateo, se iba a cubrir de gérmenes espirituales. Sería sucio, sería un pecador. Entonces le dijeron, Jesús, tú no puedes entrar ahí sin cubrirte de esos gérmenes y ser moralmente infectado. Ellos creían que no solamente los sanos serían enfermos, sino que también los limpios se ensuciaban físicamente, moralmente, espiritualmente. Y tenían un punto al preocuparse de Jesús. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús vino a cambiar esas leyes. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a decir, no son los sanos los que necesitan un doctor, sino los enfermos. Eso suena muy bien. ¿No quieres aplaudir cuando tú escuchas eso y dices, sí, yo estoy enfermo y necesito un doctor, pero piensa sobre eso por un momento. Si los fariseos escuchan eso, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Ok, pero los fariseos todavía tienen razón porque pensarían que Jesús no tiene una protección. Mi amigo Jason Van Winkle, tu amigo, si es que tú vienes aquí en esta iglesia, él es un médico y cuando él va a tratar a personas que tienen COVID, él se cubre de pies a cabeza. Porque los enfermos necesitan un médico. Pero sería ridículo que él entrara ahí sin protección. ¿Por qué? Porque él se enfermaría. Él se infectaría. Jesús dice, yo vine a ser un médico a los enfermos, pero los fariseos están diciendo, tú no tienes ninguna protección. Tú te vas a contaminar. No tienes protección, Jesús. Entonces, ¿de qué hablas? Estás muy bien, genial. Vas a ser el doctor, pero ¿dónde está tu traje hazmat? Te vas a infectar. Tú tendrías que ir por las limpiezas que nosotros tendríamos que ir. ¿De qué hablas, Jesús? ¿Dónde está tu traje hazmat? No entendemos tu traje de protección. Mateo 9. Mateo 9, donde está pasando esta conversación, viene después de Mateo 8. Entonces tiene mucho más sentido si leemos Mateo 8, porque aquí vemos que Jesús llega a un leproso. Y los leprosos tenían una enfermedad terrible en la piel.
Es más, en estos tiempos los leprosos estaban absolutamente contaminados y eran muy juzgados. Eran totalmente inmundos, física, moralmente. Es mal, ellos tenían que gritar cada vez que entraban en un lugar con gente. Era ilegal que ellos se acercaran a las personas. Ellos tenían que gritar su presencia. Entonces este leproso llega y se arroja a los pies de Jesús. Y está a punto de contaminar a Jesús. Y le dice a Jesús, si tú quieres, tú me puedes sanar. Lo único que Jesús tenía que hacer es decirlo. Eres limpio. Eres sano. Pero Jesús no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Jesús lo toca y lo sana. ¿Por qué? Porque está cambiando todo lo normativo, todas las categorías normativas. Él está diciendo, a mí no me puedes infectar, mundo. No me puedes dar una enfermedad. No me puedes infectar moralmente, espiritualmente. Es más, lo tienes al revés. Yo soy la infección. C.S. Lewis le llama la infección buena. Jesús dice, cuando yo vengo a ti, cuando yo te toco a ti, mi infección te llega a ti. Y es más, tú vas a llevarlo y infectar a todo el mundo. Esto es lo que va a pasar. No solamente soy la cura, soy una infección buena. Jesús no tiene que ir por todas las limpiezas ceremoniales después de que toca a un leproso o cuando come con Mateo. ¿Por qué? Porque Él es impermeable a la enfermedad. Él no puede ser corrupto. ¿Tú quieres ser como Jesús? Yo sí. Yo quiero compartir ese tipo de infección al mundo. Yo quiero esos tipos de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Pero ve y aprende lo que significa deseo misericordia, no sacrificio. En el verso 13, ese es un síntoma de esta infección. ¿Cómo nos dan esos síntomas? La señal de que tienes un contacto real con Dios es a través de que se ve que tú eres una persona misericordiosa, no una persona de sacrificio. ¿Qué significa eso? Por sacrificio se refiere al sistema de sacrificios. No solamente obedecer las leyes. Si tú no eres un seguidor de Jesús, créeme, tú haces esto todos los días. Tú tratas de mostrarle a alguien de que te estás sacrificando. De que tú te estás ganando tu lugar en el cielo. Pero el Señor dice, ese no es un síntoma. Así no es como entras al cielo. No te lo ganas. No por sacrificio, sino por misericordia. ¿Cuál es un síntoma de ser infectado por Jesús? Es tener misericordia, amar, servicio y compasión hacia las personas que no son como tú. Si ahora eres capaz de tratar con la gente que no son como tú, con amor y con compasión, tú te estás convirtiendo a Jesús. Tienes los síntomas de esta buena infección. ¿Y cómo lo obtienes? Último pensamiento. Último pensamiento sobre nuestra salvación. ¿Qué nos habla este versículo?
How do you get it? Este versículo habla Last thought. de un estilo poder. Last thought. About our salvation, what does this passage teach us? Oh, lo siento. Power. Lo cambiamos a estás limpio. Estás limpio. Disculpen. Estás limpio. You have that slide? ¿Cómo lo obtenemos? Nos Oh, sorry. limpiamos, nos convertimos en personas limpias. Nos obtenemos este poder de medio de Jesús. Los discípulos de Juan van detrás de Jesús y le dicen, ¿cómo es que nosotros ayunamos y los fariseos ayunan? Nos ceñimos a las leyes dietéticas, todos los rituales, todas esas cosas, y tus discípulos no lo hacen. Nosotros obedecemos las leyes y ellos no. Y Jesús dice esto, muy interesante. Dice, ¿cómo pueden llorar los invitados del novio mientras Él está con ellos? ¿Por qué harían eso? Llegaría el día en que les quitarán el novio, entonces ayunarán. Y es algo muy confuso, pero básicamente lo que Jesús está diciendo es, yo soy el novio. Y estoy aquí ahorita. Y lo que podemos aprender de esto es que Jesús no quiere tener una relación con nosotros como un rey se relaciona con sus súbditos o un pastor se relaciona con sus ovejas. No es un rey y sus sirvientes. La forma en la que nos relacionamos con Jesús es de que Él quiere una relación más permanente, mucho como la de un novio y la novia. Es más, la iglesia es descrita así, como una esposa. Y piensa en esto un poco. Yo creo que a los hombres se los hace más difícil pensar en esto, pero así es como nos ama Jesús y es la relación que quiere, como de esposo y esposa, novio y novia. Es tan permanente y tan íntima que es muy parecida a la de un esposo y una esposa. Es tan permanente y tan íntima que es análoga a la relación de un esposo con una esposa. A lo mejor ustedes no tienen una relación así con un esposo o con una esposa. Entonces es difícil de pensar, pero te lo puedes imaginar en el mejor contexto. No es una relación de rey y sirvientes, sino de esposo y esposa. Y después él dice que el novio se los quitarán. Él está hablando aquí de Isaías, donde habla que Jesús va a ser arrebatado. ¿Y de qué se habla aquí? Habla de que Jesús va a ser arrebatado en juicio y que Él ha sido juzgado por nuestros pecados. Hablemos de 2 Corintios 5:21 que dice así el apóstol, al que no conoció pecado, Dios lo hizo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces el novio se convierte nuestro pecado. Entonces Jesús se convierte en nuestro pecado y en sí mismo al sacrificarse quitan todos nuestros pecados y nos ha dejado limpios. La Biblia dice que si creemos esto, si somos humildes, seremos puros y santos como Él. Así es como sabes que estás viviendo la forma en la que Él vive. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo tomamos estos síntomas? Si tú quieres calentarte, te acercas a un fuego. Si quieres refrescarte, te tienes que mojar o meterte al agua. Si quieres gozo, poder, paz, vida eterna, debes acercarte o incluso meterte y conocer a los que los tienen, el Señor del universo. De esto se trata la Navidad, de acercarse, proximidad a Jesús.
Entonces esto te da el poder de vivir ese patrón en tu vida, en el resto del mundo. Ahora, tú a lo mejor estás escuchándome en este momento y en este proceso no ha pasado para ti todavía. Tú ves a Jesús y tú dices, yo no estoy muy cometido ahorita, no estoy listo para pararme y acercarme y cometerme. Yo veo a Mateo y el ejemplo de Mateo. Y Jesús responde, Mateo respondió, y yo no estoy ahí, yo estoy explorando la fe, estoy aprendiendo de Jesús apenas, tengo preguntas, ¿qué es lo que hago? Esto es genial. En el verso 13, esto es para ti. Si tú eres un explorador de la fe ahorita, escúchame, si tú has crecido en una casa cristiana, si tú has nacido en una casa cristiana y estás explorando tu fe ahorita, escúchame. En el verso 13, Jesús le dice a las personas que lo interrogan, ir y aprender lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. La gente que le interroga, le dice, ve y aprende. ¿Qué es lo que él está haciendo aquí? Les da tarea. Él les da tarea. Él no los condena. No les dice tienes que hacer esto. Ahorita tienes que creer. Él dice ve y aprende. Sigue aprendiendo. Hay gracia para eso. Yo deseo misericordia, no sacrificio. Ahora ve y medita en eso. Ve a estudiarlo. Averigua qué es lo que quiero decir. No tienes que ser como Mateo y pararte ahorita y seguirle. Si quieres, ve a pensarlo, medita en esta palabra. Llévatelo a casa. ¿Y qué es de aquellos que han seguido a Jesús por mucho tiempo? Y que a lo mejor ya no tienes relación con Él. El Dios del universo. El Dios del universo que se convirtió en un bebé y vino a la tierra para acercarse a ti. ¿Y cuándo fue la última vez que tú lo pensaste? Amén. Oremos juntos. Señor en los cielos, venimos aquí esta mañana. Algunos de nosotros hemos estado muy cómodos en decir que creemos en ti, pero no hemos atacado al llamado. Estamos cómodos diciendo que somos cristianos, pero la verdad, cuando se trata del llamado, no sabemos. Estamos un poco, tenemos otras prioridades, pero esta mañana te pedimos por una revolución copérnica de nuestro corazón, de nuestra alma, y te ponemos a ti otra vez en el centro. Segundo, Señor, queremos ser gente que no tengan miedo de ser contaminados. Señor, hay personas alrededor de nosotros en todas partes que te necesitan, te desean, que están rotos y doliendo. Mas, sin embargo, Jesús, tú eres la cura. Tú eres la buena infección. Y Señor, tú has dicho de que tú deseas misericordia y no sacrificio. Queremos ser personas misericordiosas como tú eres con nosotros. Señor, llénanos de tu espíritu hoy para ser usados hoy en día, para ser valientes, para ser llenos de fe, para no tener miedo. En tu nombre, Señor Jesús, y finalmente ser llenados de tu poder. Señor Jesús, tú estás aquí con nosotros como el novio, como el esposo. Por medio de tu Espíritu Santo, tú has tomado nuestros pecados, nos has limpiado, los has llevado a la cruz. Y ahora, mientras estemos pensando en ti,
y acercarnos a ti esta mañana o mientras estemos tomando nuestro tiempo. Recibimos tu poder esta mañana, porque esa es la única forma en la que podemos hacer esto. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. We receive your power this morning, as that is the only way we can